Tardes, queridas y queridos oyentes, reanudaremos la sesión. Les decía que el diálogo eutifrón o eutifronte no contiene novedades metodológicas con respecto a Laques y a los diálogos anteriores, o sea, lo podemos dejar de lado. No todos los diálogos platónicos, que son cerca entre 35 o 40, no todos son tan interesantes. Hay unos, la que es la República, el banquete, Fedón, que son muy brillantes, y otros son más bien ejercicios en que se muestra la habilidad enorme del escritor Platón, esa habilidad increíble de este pensador en, en usar temas de la vida cotidiana para explicar problemas de filosofía. Eutifrón, estimado público, es un diálogo sobre la piedad religiosa. Y las respuestas son siempre incompletas, criticadas por Platón, termina en una aporía y ustedes pueden imaginarse más o menos las respuestas. Se dice, por ejemplo, que lo piadoso es una parte de ser justo o es el arte de agradar a los dioses, etcétera, o es simplemente el arte de obedecer a los dioses. Simplemente Sócrates muestra la incompletitud. Sócrates, como portavoz de Platón, muestra la inexactitud de las respuestas. Por ello, prefiero pasar directamente al diálogo Carmides, o sobre la prudencia, también traducido como el diálogo sobre la sabiduría, porque tiene un mejor nivel y nos muestra una problemática mucho más compleja. ¿Cómo puede definirse la sabiduría? ¿Cómo puede definirse la prudencia como la virtud más importante de la sabiduría? Las respuestas que van diciendo los interlocutores son todas correctas, pero incompletas. Les quiero mencionar simplemente algunas de las respuestas. Se dice, por ejemplo, que la prudencia es la salvaguardia de la inteligencia. Otro interlocutor dice, la prudencia es la sensatez en la vida cotidiana. Otro dice, es la madurez en el comportamiento de la gente. Otro dice, es el dominio sobre los placeres. Otra respuesta nos dice, es la disposición ordenada y armoniosa del alma. Finalmente otro dice, la prudencia es la tranquilidad, el sosiego de cuerpo y alma que se alcanza practicando la sabiduría cada día. Otro dice, la prudencia es hacer cada uno lo suyo. Otro dice, es hacer continuamente cosas buenas. Y así se va avanzando, estimado público, pero no hay una definición concluyente de lo que es la prudencia o la sabiduría. Tal vez, estimado público, es la conjunción de todas estas cualidades entre sí. Una respuesta lleva a otra. Por lo tanto, las definiciones provisionales que se van dando representan peldaños o gradas, todas necesarias para el camino del pensamiento crítico, pero ninguna de ellas realmente es una definición totalmente satisfactoria para todos los oyentes.
Una de las definiciones que más agradan a Sócrates es aquella que dice: la prudencia es el conocimiento del bien, pero otros interlocutores también le muestran que no es una respuesta completa. Estimado público, aquí pasaremos a otro importante diálogo platónico. Quiero mostrarles, aquí también hay como ustedes ven, definiciones de la sabiduría. Uno dice que es la templanza. Aquí ven en la pantalla los sensatos ocuparse de lo suyo, ¿no? Y aquí ven la objeción de Sócrates. Esta figura es Sócrates, el portavoz de Platón. Ustedes pueden leer rápidamente la respuesta. Es una respuesta incompleta. Aquí ven ustedes en una demostración de efectos de la vida cotidiana. Sócrates nos muestra que no, que la sensatez no puede ser solo ocuparse de lo suyo, ¿no? Porque en una vida como es la vida compleja en la ciudad hay una enorme diversidad de opiniones. Al lado de este diálogo, estimado público, el Cármides, la templanza, existen los dos diálogos llamados Hipías con H. Hipías con H son dos diálogos, no se sabe si uno es el resumen de otro, uno es mayor, el Hipías mayor, que es simplemente más largo, y luego está el Hipías menor, que es más corto. No se sabe si uno es el resumen de otro o es un diálogo autónomo. Lo que sí nos muestra este diálogo es el mismo problema: cómo definir la belleza. Entonces, los interlocutores de este diálogo Hipías tratan naturalmente de acercarse a una buena definición de lo que es la belleza. Una primera respuesta es una mujer joven y hermosa, pero Sócrates nos muestra claramente que hermosa, el concepto, es una tautología, o sea, una repetición de bello, de belleza, y que por lo tanto no es una buena definición. Él nos dice, Sócrates: ¿acaso no es bello también un caballo, un instrumento musical, una buena cerámica? ¿Qué es la belleza de una mujer joven en comparación a la belleza de una diosa? Entonces, realmente ahí Sócrates nos muestra que la mujer bella, que es considerada como bonita, tiene una belleza efímera en el libro de la historia, que no puede compararse a la belleza de una diosa como Afrodita o Venus o cualquiera de ellas. Otro interlocutor nos dice que la belleza es algo similar al oro, porque el oro es aquel material que no cambia en el curso de los siglos. El oro es además la riqueza. El que posee oro es hombre respetable. Entonces, estimado público, Platón muestra que hay también oro en estado puro que no tiene nada de bello, que es simplemente un objeto como cualquier otro. Se van entonces, estimado público, se van formulando varias respuestas que no tienen claramente una definición, y el Hipías menor, o sea, el más breve de los textos, termina con la famosa frase: las cosas hermosas son difíciles, es decir, difíciles de comprender y definir. Esto nos da una pauta de lo que es una respuesta socrática. Es decir, hay que seguir investigando porque la pregunta misma
es difícil y la belleza no puede ser definida claramente. Emparentado con este último diálogo está el diálogo llamado Filebo o Filebos en griego, que es un diálogo sobre el placer, pero al mismo tiempo también sobre la virtud, sobre el comportamiento adecuado en una situación. Sócrates nos lleva, estimado público, a comprender que una vida bien lograda, como se decía en la antigüedad clásica, una buena vida es una de las mayores virtudes y uno de los receptáculos más duraderos del placer. El mayor placer, sin embargo, y Sócrates logra mostrar esto, es el avanzar por la senda del conocimiento, porque es el placer puro, el que dura más tiempo, el placer que no es efímero como los otros placeres del mundo. Este placer, o sea, el avanzar en la senda del conocimiento, es factible solo a los iniciados. No es un placer que esté a disposición de las masas. Y aquí viene muy claramente esta opinión platónica, siempre criticada, estimado público. El verdadero placer es un elemento aristocrático, o sea, un elemento que está, según Platón, destinado solo a aquellos pocos seres humanos que se consagran a la dilucidación de la pregunta, ¿qué es el saber? Obviamente no es una ocupación masiva, no es una ocupación que guste, por ejemplo, a la gente joven. Por lo tanto, no es algo que está al alcance de todos. La pureza del placer, nos dice Sócrates, es el criterio único para la verdad y la belleza. El verdadero placer es justamente una combinación de proporciones, una combinación de belleza y verdad. O sea, lo ético, el comportamiento adecuado, va muy a menudo unido a la belleza del hecho mismo. La ética está siempre unida a la estética en la opinión platónica clásica, que es una opinión que hasta hoy se ha mantenido en algunos pensadores. O sea, la unificación entre ética y estética. El participante cuyo nombre lleva el diálogo, Filebo, es un epicúreo. Él da mucha importancia al disfrute carnal, al disfrute de material de cosas. Pero Sócrates le muestra también que esa idea es realmente incompleta, porque existen muchísimos placeres intelectuales que no pueden ser enmarcados solamente en el concepto del disfrute material. De todas maneras, no hay una definición clara de lo que es el placer en este diálogo. Aquí, estimado público, vemos una imagen donde se muestran cosas placenteras. Aquí ven ustedes a la izquierda las tres gracias, una figura clásica griega, tres mujeres jóvenes que representan posibilidades del placer. Y aquí ven ustedes a la derecha el nacimiento de Venus, una pintura de Sandro Botticelli, que siempre también ha sido considerada como una fuente de placer.
Ahora, estimado público, vamos a discutir brevemente uno de los diálogos más famosos de Platón, que es el Fedro o Phaedros en griego. Se ha considerado que este diálogo es la continuación del simposio o del banquete que ya lo hemos tratado. Es un diálogo que tiene que ver con el amor, el destino de las almas y la belleza. Por eso también se enlaza con Filebo, pero también tiene que ver con la retórica y las posibilidades de comunicar pensamientos. El diálogo Fedro comienza con la discusión del deseo. Hay varios tipos de deseo, según Sócrates como portavoz de Platón. Por ejemplo, hay el deseo como desenfreno material, mundano y carnal. Y hay también el deseo como sensatez, como el anhelo de conocer más y de comportarse adecuadamente. Por lo tanto, realmente desde el comienzo del diálogo aparece la idea de que el deseo es algo muy complejo y que tiene que ver también con lo que el alma, el espíritu que todos tenemos, nos imparte como una parte muy importante de todos nuestros deseos. Por lo tanto, se llega a una primera conclusión para definir lo que es el deseo. Hay que saber qué es el alma, qué es ese espíritu que nosotros tenemos. Y aquí, estimado público, en el famoso Fedro aparece la famosa definición del alma como el cuadriga que tiene que dirigir a dos caballos. El alma es entonces tripartita. El alma es el auriga, el que conduce un carro de caballos, una palabra clásica griega, auriga, conductor de carros de caballos. Y el alma tiene al mismo tiempo, o el auriga conduce dos caballos. Uno, que es el caballo blanco, el caballo noble, el caballo domado, y el caballo negro, que es el caballo impetuoso, indomable, es el ser tiránico que también tiene nuestros deseos. Entonces, estimado público, aquí tenemos la famosa representación del alma, de nuestro espíritu, como una figura tripartita, o sea, un conductor, un auriga, que siempre está entre dos fuerzas, entre el caballo blanco, el domado, el caballo que respeta nuestras instrucciones, que nos ayuda a avanzar porque tiene fuerza, pero que es la fuerza de la sensatez, y el caballo negro de las pasiones, el indomable, que nos lleva hacia abajo, es decir, a la perdición. En cambio, el caballo blanco trata de conducirnos hacia arriba. Y el auriga, el que dirige el alma, trata naturalmente de equilibrar entre ambas tendencias, entre ambas fuerzas. En el desarrollo de este diálogo se discute otra vez qué es el amor. Y allí Sócrates, el portavoz de Platón, nos muestra que el amor es una locura, pero una locura divina. Esto es muy importante, estimado público, porque en las creencias religiosas del pueblo griego
y también del romano, el amor entre los dioses, el deseo concupiscente de los dioses era algo muy usual. Aquí estamos estamos frente a algo que ha sido muy, muy importante para el surgimiento de la filosofía occidental. Tenemos a dioses que actúan como seres humanos normales. Tenemos a dioses que se enamoran, a dioses que quieren unirse a figuras bellas y tenemos también a dioses que quieren saber más, que son también los dioses más intelectuales. Pero en conjunto, el panteón griego y romano de los dioses es que se parece muchísimo a la vida cotidiana de los seres humanos. No son esos dioses terribles y severos como Jehová, el Dios único de los judíos, que es un Dios terrible y justiciero, que obviamente no se enamora de ninguna mortal, sino que tenemos aquí en la mitología y en la teología griegas, tenemos a Zeus, en latín a Júpiter, que se enamora de mortales bellas y que hace todo lo posible por seducir a mortales, a chicas bellas del mundo humano. Entonces, el amor es evidentemente un sentimiento de locura, es algo que nos lleva fuera de la sensatez. Pero como los dioses mismos se enamoran además muy a menudo, entonces, estimado público, no hay duda de que el amor es una locura, pero una locura divina. Y por lo tanto, dice el Sócrates ficcional, no se debe hablar mal del amor porque es la ocupación primordial de los dioses. No se puede hablar mal del amor carnal porque está Afrodita, la diosa del amor. El enamoramiento, nos dice Sócrates, es sublime y ridículo simultáneamente. Entonces, estimado público, aquí tenemos una posible definición muy provisional, ¿no?, del amor como algo grandioso, sublime, radiante y al mismo tiempo algo que es ridículo, perecedero, efímero y simplemente una locura temporal. A lo largo de este Fedro, el personaje Sócrates va mejorando y afinando sus argumentos al debatir con este círculo de amigos. Hay muchas determinaciones del amor, la mayoría entre sí complementarias, otras unas pocas contradictorias entre sí, ninguna totalmente falsa, ninguna totalmente satisfactoria. En el amor, Sócrates percibe argumentos para postular la inmortalidad del alma, esa gran teoría que hemos visto en el diálogo Fedón, o sea, en el diálogo que relata los últimos momentos de la vida de Sócrates. No conducir con Fedro, uno es Fedro, el diálogo que estamos viendo en este momento, y otro es el Fedón, Phaedros y Phaidón en griego. En esta temática del amor, Sócrates percibe los mejores argumentos para postular la inmortalidad del alma, porque el amor está en movimiento continuo y el movimiento es algo imperecedero, o sea, lo contrario de efímero. El amor es algo que siempre se renueva a sí mismo. Entonces, tenemos, estimado público, la idea de algo inmortal. El amor
como idea es algo que nunca va a perecer, que nunca va a morir. Porque el amor, es el alimento del alma, es el alimento, estimado público, de los dioses. Uno se entusiasma amorosamente porque recuerda la idea pura de la belleza, que es la meta del amor. Amor, nos dice el Sócrates ficcional, es domar, domesticar el caballo negro, ese caballo feo que es una parte de nuestra alma. O sea, amar, estimado público, es domesticar nuestras pasiones y ennoblecerlas. Es decir, las pasiones del caballo negro que nos empuja hacia abajo tienen que ser embellecidas, ennoblecidas, humanizadas, diríamos hoy, para que esas virtudes se conviertan en algo divino. Y eso, lo divino, es lo que permanece para siempre. Entonces, aquí tenemos la idea de que el amor es algo eterno, porque al amar nosotros nos recordamos, nos acordamos de algo bello que ya lo habíamos vislumbrado en vidas anteriores. Por ello, dicen Platón y Sócrates, podemos afirmar que el alma es eterna. Siempre se va acordando de las sensaciones y conocimientos de belleza que ha tenido en vidas anteriores. Estimado público, Fedro, como todos los diálogos platónicos, incluye varias temáticas simultáneamente. No hay ningún diálogo que se aferre a un solo tema. Todos los diálogos, por eso son asistemáticos, nos muestran la riqueza de pensamientos de Platón y cómo Platón va anudando un tema a otro dentro de un mismo diálogo. Fedro tiene una segunda parte que se encarga de temas de retórica y lo que hoy diríamos temas de comunicación. El Sócrates ficcional afirma que la escritura no tendrá jamás la dignidad ontológica de lo hablado. ¿Por qué? Porque lo escrito, al fijar definitivamente un conocimiento, una frase, es decir, una expresión de los seres humanos, no nos transmite los gestos, los tonos, los silencios, la mímica que tiene una buena retórica. Lo escrito, nos dice Platón, que escribió toda su vida y mucho, lo escrito es por lo tanto algo muy, muy inferior a lo hablado, porque además al hablar nosotros podemos hacer dos operaciones que no existen en lo escrito. Podemos corregir lo dicho y podemos ampliar lo que estábamos pensando y expresando. Lo escrito ya está fijado de una vez para todas, es la letra muerta que critica Platón y por lo tanto la escritura no nos puede dar una idea cabal de la enorme riqueza del lenguaje hablado. Ese lenguaje hablado acompañado siempre por expresiones corporales, por la mímica, por los diferentes tonos, por la subida y bajada de la voz, por los silencios, por la mímica que expresa el hablante. La escritura, nos dice Platón,
es mucho más pobre que el lenguaje hablado. Y esto nos lleva, según Platón, a otra idea que aparece en el Fedro. Aparece la idea de que la buena retórica, la retórica realmente racional, es una retórica que nos lleva a purificar el alma. O sea, estimado público, la buena retórica es aquella que transmite mucho más verdades que mentiras. La buena retórica es la que gusta a los dioses. O sea, los dioses aprecian la estructura racional de una buena retórica porque esa estructura racional es la que nos va a llevar a la comprensión de la verdad. Aquí les muestro otra portada de la obra Fedro, porque esta portada nos muestra un segundo elemento. Platón en el Fedro compara a la escritura con la pintura y nos dice, como esta, que es la famosa pintura El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, como es una figura absolutamente clásica, aquí el nacimiento de Venus de la Concha Marina, que está además, la figura es iluminada en sentido intelectual por el soplo del pensamiento. Ven ustedes aquí, los dioses están soplando a Venus y al soplar le están incluyendo la parte espiritual. Esa parte espiritual que se ve en la inteligencia de una joven imagen. Aquí, estimado público, tenemos uno de los muchos bustos de Alcibíades, al cual lo vamos a mencionar probablemente en la próxima sesión con la que vamos a terminar la obra platónica. Alcibíades era la imagen del hombre bello, porque no solo las mujeres como Venus son bellas, sino también los hombres. Y Alcibíades unía justamente la capacidad retórica, uno de los más grandes oradores que ha tenido Atenas, unía esa capacidad retórica con la belleza corporal. Y Platón siempre en varios diálogos menciona que ningún escrito puede darnos una idea de la grandiosidad de un diálogo donde aparecía Alcibiades. Aquí tenemos, según el estilo platónico, una obra muerta, es decir, una escultura que ya no habla, una escultura, estimado público, que no nos puede dar una idea de la brillante mímica, de las subidas y bajadas de voz, de las modulaciones de que era capaz Alcibiades, uno de los oradores más notables y uno de los políticos más nefastos que ha tenido Atenas. Estimado público, pasaremos a ver otro de los grandes diálogos. Este es el diálogo sobre la naturaleza del saber, también, estimado público, considerado como el diálogo sobre la metodología del conocimiento, o sea, uno de los diálogos más abstractos, pero más importantes de Platón. Y aquí la portada del libro nos muestra también la muerte de Platón, perdón, la muerte de Sócrates. Sócrates es el personaje que está aquí tomando la cicuta. Ven ustedes, ya está tomando el veneno y los circundantes, o sea, los que están alrededor de él, muestran expresiones de todo tipo, uno se ha desmayado, otro está entristecido, en fin. Todo ello tiene que ver con un tema muy importante,
cómo es la recepción del saber. Sócrates, aquí con el manto dorado, nos muestra la serenidad ante la muerte. Esa es una de las enseñanzas centrales de la filosofía platónica y luego de la estoica, que también la vamos a ver. Y esta muerte heroica de Sócrates, que no se ha resistido a beber la cicuta, es vista por los participantes en esta última sesión de maneras muy diversas. O sea, el saber, estimado público, es algo muy complejo que solo se puede transmitir también de acuerdo a la complejidad de su contenido. Uno de los participantes en el diálogo theeteto o theaitetos en griego, theaitetos, es Euclides, el fundador de la geometría analítica. Aquí lo tenemos a Euclides, el personaje que representa al saber seguro, porque es un saber matemático. Ese saber matemático geométrico se parece mucho a las ideas eternas porque es un saber indubitable. Y eso es naturalmente la ambición de la filosofía platónica, llegar a esas ideas que no están más sometidas a la duda y que son generalmente las verdades matemáticas. El diálogo comienza cuando Teeteto nos dice que conocimiento es solo percepción sensorial. Conocer y percibir, sin embargo, no son lo mismo. Sócrates le demuestra que nosotros podemos conocer cosas que nos explican abstractamente sin ver jamás una percepción material de la misma. Por ejemplo, una buena explicación de la geometría hace que nosotros comprendamos perfectamente qué son las figuras geométricas, cuáles son las relaciones entre ellas, qué tienen que ver con las matemáticas, sin que veamos efectivamente a esas figuras en la realidad. O sea, el conocimiento no está a veces ligado a la percepción material, pero no de manera decisiva y obligatoria. O sea, hay conocimientos, por ejemplo, los matemáticos, que son estrictamente intelectuales. También Sócrates, el Sócrates ficticio en este diálogo, nos muestra que el conocimiento es el proceso investigativo como tal. Es decir, la verdad está en el fondo en los actos que nosotros producimos, en los pasos que nosotros seguimos tratando de conocer. De todas maneras, en este diálogo teeteto, Sócrates va planteando dudas acerca de todos los intentos definitorios que tratan de hacer los discípulos. Él dice, sea lo que sea el conocimiento, tiene que ser algo bueno y beneficioso en sus efectos sociales. El auténtico conocimiento tiene que ser verdadero, infalible y estable. No puede ser algo que cambie continuamente. Y esas cualidades aplicadas a la vida social son las que pueden brindar un aura de estabilidad, de seriedad, etcétera,
a la vida social. ¿Por qué uso como Platón en el texto palabras que significan dudas, como puede ser? Porque el rol, estimado público, de la duda y del error es un rol esencial en ir aprendiendo. Si supiéramos todo de antemano, no tendríamos ninguna necesidad, ninguna, de aprender, porque ya automáticamente sabríamos todo. En cambio, los obstáculos, los errores, son aquellos elementos que nos ayudan a avanzar de forma auténtica, fidedigna en el camino del saber. Esta es obviamente una posición idealista. Como ustedes han podido imaginarse fácilmente, la filosofía platónica ha sido definida posteriormente como una forma de idealismo. Vamos a volver sobre esa temática, por ejemplo, estudiando lo que ha dicho Aristóteles sobre su maestro Platón, porque evidentemente algunas formas de idealismo dogmático que Platón en este diálogo Teeteto ha explicitado, esas formas son insostenibles. De todas maneras, el Teeteto nos muestra el tortuoso camino a la verdad. Digo tortuoso porque es un camino lleno de vueltas y recodos, un camino que no es recto, sino que es un camino difícil. Es como una procesión religiosa que, siendo muy larga, la fila de los que hacen la procesión se va curvando fácilmente, o sea, va dando vueltas. Menciono esto porque en griego muy antiguo, teoría es procesión y viceversa. Aquí en este diálogo Teeteto, en la segunda parte, el Sócrates ficcional nos dice que la verdad es una búsqueda, no su resultado, no su posesión definitiva, sino simplemente la búsqueda de la verdad. Y por lo tanto, esa búsqueda no puede estar basada en la percepción sensorial como lo definitivo, porque las percepciones sensoriales son las que más engañan. Cuando vemos algo, estimado público, nos dice Platón en el Teeteto, nosotros generalmente vemos solo parcialmente el fenómeno que queremos percibir. Y toda percepción parcial puede ser engañosa. Por ello, nos dice Platón, por boca de Sócrates, lo más seguro es el método mayéutico, que ya lo hemos tratado en una clase anterior al discutir a Sócrates. Mayéutica es el arte de las comadronas, de las que ayudan a nacer a los bebés. La mayéutica, por lo tanto, es el método que nos ayuda a convertir en manifiesto lo que está latente. Como este juego de palabras se repite muy a menudo en la filosofía griega, ruego, estimado público, considerarlo. Lo latente es lo que ya existe, pero está encubierto. Lo latente está todavía bajo un disfraz o bajo una capa que nos impide conocerlo, como un feto en el vientre materno. En cambio, lo manifiesto es lo latente hecho público, lo latente que aparece a la luz del día. La mayéutica, nos dice el Sócrates ficcional, que en este caso es el mismo
que el Sócrates real es el método ideal porque nos ayuda a hacer realidad visible a la luz del día, a la luz de la razón, lo que está solo latente o encubierto en algún fenómeno. Y al hacerlo público, lo podemos naturalmente observar y criticar. Cuando nace una criatura, nosotros podemos hacer juicios sobre su aspecto corporal, sobre sus cualidades estéticas, etc. Pero ese juicio siempre es parcial y provisional. Puede ser que el bebé que nos parece un dechado de virtudes estéticas se convierta en algo muy feo estéticamente o en algo horrible éticamente. Por lo tanto, esa primera impresión siempre tiene que estar acompañada por el análisis permanente. El verdadero método mayéutico no es solamente sacar a luz lo que estaba encubierto, sino acompañar ese proceso durante un largo tiempo hasta que lo podamos conocer adecuadamente. Entonces, lo que nos muestra aquí Sócrates es que el conocimiento normal, pasajero, habitual, normal quiere decir de la mayoría de la población que tenemos, es probablemente un conocimiento que nos ayuda a orientarnos el primer momento, nos ayuda a orientarnos, por ejemplo, sobre las cualidades del recién nacido, pero no nos ayuda a comprender la evolución posterior del mismo. O sea, en una palabra, el conocimiento sensorial es práctico, es una ayuda temporal importante para orientarnos en un primer momento, pero no nos da una idea cabal de la totalidad del fenómeno estudiado. Por lo tanto, el conocimiento es una senda permanente, una ocupación eterna. No podemos dejar de pensar que sería lo mismo que dejar de analizar. Tenemos lamentablemente que insistir en analizar, criticar los fenómenos a la vista. Por esa actitud repetitiva de preguntar, analizar, cuestionar, es, estimado público, que los filósofos nos parecen ridículos. Por esa búsqueda sin fin, por esa búsqueda permanente, por ese no alcanzar el fruto que estamos esperando. El Teeteto nos muestra en una anécdota algo muy interesante que recién empieza con Platón y Aristóteles. Platón en esta obra Teeteto pasa revista al primer filósofo de la historia griega, que es Tales de Mileto. Tales de Mileto vivió hacia el año 600 antes de Cristo, o sea, siglos antes de Sócrates y Platón, y no ha quedado ningún texto escrito de él, ni un fragmento auténtico. Solamente conocemos el pensamiento de Tales de Mileto por lo que se ha dicho de él posteriormente. Por ejemplo, mediante este diálogo Teeteto de Platón. Por eso permítanme que repita más o menos el contenido de la figura que personifica Tales de Mileto, porque para Platón es la figura del filósofo por excelencia.
Tales de Mileto, estimado público, es aquel filósofo que dijo, es el primero que pensó en términos racionales y dijo que el origen del universo es el agua. No acudió en ayuda ni de los dioses, ni de leyendas, ni de mitologías o tradiciones. Es el primero que puso como base del universo un elemento constatable empíricamente como es el agua. Pero además, Tales de Mileto es conocido por haber sido un muy buen observador astronómico y también observador de tendencias meteorológicas, o sea, del tiempo. Tales del clima. Tales de Mileto era un hombre que vivía ensimismado observando el cielo. Y una vez es la anécdota que relata Platón, que también la cuenta Aristóteles, posteriormente, Tales se cae en una zanja una noche oscura al estar observando las estrellas porque no estaba mirando su propio camino. Y al caerse en una zanja profunda, no puede salir por sus propios medios y tiene que pedir ayuda al prójimo. Entonces tiene que gritar pidiendo ayuda. Y quien estaba cerca de la zanja era una bella muchacha joven procedente de Tracia, una región al norte de la Grecia clásica, conocida porque sus habitantes eran guapos, pero un poco tontos, un poco ordinarios. Y es una chica joven y ordinaria la que salva al filósofo. Entonces ella dice, ese hombre se ha caído porque no sabía ver la realidad y se dedicaba a mirar las estrellas. Esa es la visión normal que tiene la mayoría de la gente acerca de los filósofos. O sea, gente que parece ridícula porque está mirando las estrellas, o sea, lo lejano, lo abstracto. Pero Tales no era tan tonto. Al observar cuidadosamente y durante muchos años fenómenos meteorológicos, es decir, climáticos, él predijo una enorme sequía y por lo tanto él acaparó cantidades notables de olivos y aceites en esa época, uno de los alimentos más importantes, y granos de trigo. La gente se rió de él porque eran unos años de enorme bonanza económica y de muy buenas cosechas. Nadie podía imaginarse que sobrevendría una sequía muy importante. Tales acumuló alimentos en su granero privado y luego, en la época de sequía y escasez, lo vendió a precios muy altos y se convirtió en un hombre rico. Entonces, Sócrates, el portavoz de Platón, comenta en el Teeteto que por mirar las estrellas, o sea, lo abstracto, lo que no está visible a los ojos de todos, como son los procesos meteorológicos, Tales tuvo una clara relación con la realidad. Se volvió rico, que es la muestra más clara de que uno está con los dos pies en la tierra. Por lo tanto, los filósofos, aunque se dediquen a cosas muy abstractas como mirar las estrellas, son también gente que ve más allá de la realidad del momento, de la realidad empírica momentánea, y por lo tanto, a largo plazo, tienen un conocimiento mayor, estimado público, un conocimiento más adecuado del conjunto que llamamos realidad.
Eso es lo que quiere explicar el famoso diálogo teeteto, o sea, algo que sobrepasa a la realidad tangible, a la realidad del momento, y que solo puede ser conocida mediante la reflexión y como lo ha hecho Tales, combinando factores entre sí. Él, al observar el cielo y los cambios meteorológicos, él hizo una muy hábil combinación de factores y por eso predijo la sequía que realmente llegó alrededor del año 600 antes de Cristo. En esta revisión muy rápida de los diálogos platónicos, vamos acercándonos al final, estimado público, y entre los diálogos de la madurez y de la ancianidad de Platón está el diálogo Timeo o Timaios. Este diálogo trata sobre el origen del mundo, también sobre la historia de Atenas, y ha sido durante siglos la obra más importante de cosmología de la antigüedad y de la Edad Media. Hoy en día, los conocimientos y datos específicos consignados en el diálogo Timeo no tienen ninguna vigencia, ninguna validez para nosotros. Son datos totalmente superados por el conocimiento posterior. Pero, estimado público, lo interesante del Timeo es que durante largos siglos, hasta el Renacimiento, ha sido considerado como la obra cumbre de la cosmología, o sea, de la explicación del universo, la obra cumbre. Por eso aquí ustedes ven en la imagen, hay una portada de una de las publicaciones y aquí están las órbitas de estrellas y planetas, como se las imaginaba Platón, que es naturalmente una imaginación falsa. Nosotros sabemos que las estrellas y los planetas se mueven de otra manera a la imaginada por Platón en el Timeo. Por las dudas, en griego, Timaios. Timaios era un político muy importante de la época clásica y probablemente también ha sido un diálogo que ha tenido lugar en la realidad, pero que Platón, décadas después, lo ha vuelto filosófico y lo ha ampliado notablemente. Para nosotros, el Timeo es importante no por esta cuestión cosmológica que ha quedado completamente superada, sino por algunos detalles interesantes y que abarca también este diálogo. Por ejemplo, y esto contradice muchas de las opiniones críticas que hay contra la filosofía occidental y sobre todo contra el grecocentrismo. En esta obra, Platón reconoce su deuda intelectual con el Egipto faraónico. Hay muchas indicaciones sobre la sabiduría de los sacerdotes egipcios, sobre la cantidad y calidad de esos conocimientos y sobre todo lo que los egipcios ya para la época de Platón habían acumulado y sistematizado en conocimientos. Por ello es muy interesante observar cómo Platón aquí claramente establece cuál es su deuda con respecto a la cultura egipcia, que debido a su enorme antigüedad, ya en la época de Platón se sabía que el Egipto faraónico tenía miles de años de antigüedad. Platón cree que los egipcios son
inmortales como cultura, ¿no? Y naturalmente es algo que merece el reconocimiento de los filósofos. El libro Timeo o la naturaleza es uno de los más amplios de la producción de Platón y tiene muchas tesis sobre la naturaleza, sobre los dioses, sobre el alma, sobre la influencia de los dioses sobre los seres humanos y también nos dice muchas cosas sobre la creación de los seres humanos a partir de figuras geométricas. Ya pueden ustedes imaginarse que esas ideas obviamente no son rescatables y en el fondo no nos deberían preocupar mucho. Pero hay una serie de reflexiones muy interesantes porque él dice que la creación de los fenómenos vivientes ocurre de la oposición de conceptos como caliente, frío, duro, blando, pesado, liviano, áspero y liso. O sea que los seres humanos debemos nuestra existencia a la combinación de cualidades como frío, caliente, etcétera. En el Timeo hay también unas hipótesis sobre el lugar del alma en el cuerpo humano. Y por lo tanto, también Platón nos enseña a cuidar las funciones corporales porque están siempre unidas a la salud del alma. Él nos dice que las enfermedades, etcétera, etcétera, esas enfermedades todas tienen que ver también con fenómenos espirituales. No es una introducción a una psicología elemental, eso no es, pero ha dejado algunas ideas interesantes sobre la relación entre el alma y cuerpo, una relación que es la base del famoso libro de Ánima sobre la psicología de su discípulo Aristóteles, que la vamos a tratar. El Timeo, esa larga obra, es una especie de resumen, de compendio del saber total de su época. Y es un resumen que está hecho también en forma, eso sí, un poco sistemática. Platón aquí nos muestra tres formas del saber: el saber cosmológico, es decir, sobre el universo, cómo se ha creado el universo, cómo se desarrolla, cómo va a terminar, etcétera. Una parte sobre lo físico, es decir, sobre la estructura de la materia, y una parte antropológica sobre la naturaleza humana, es decir, sobre nuestra condición de seres algo limitados. ¿Por qué digo algo limitados? Porque, estimado público, aquí Platón en el Timeo nos cuenta el mito de Sísifo. Y este mito de Sísifo es muy interesante porque es aquella figura condenada por los dioses, porque quería saber mucho, condenada por los dioses a subir una pesada carga hasta la cima de una montaña y ahí esa carga volvía, ese pedrón enorme, esa roca, volvía a caerse, a rodar por las laderas de la montaña. Y Sísifo tenía que recoger y volver a reiniciar su tarea por los siglos de los siglos. Esa es una imagen de la humanidad. O sea, estimado público, lo que nosotros hacemos es repetir los errores del pasado. Repetimos la carga de la ignorancia porque, según Platón, no queremos comprender el mundo eterno de las ideas. Para
terminar con la maldición de Sísifo, para terminar con esa repetición permanente del error fundamental, hay que pasar, nos dice Platón, de lo sensible a lo inteligible, o sea, de los conocimientos basados en nuestros sentidos al conocimiento basado en la reflexión teórica, lo cual naturalmente es muy difícil que se pueda lograr. Como les decía, el Timeo fue extremadamente popular en la antigüedad y en la Edad Media, como una especie de resumen de todo el conocimiento humano. Y como venía de la pluma del gran Platón, o sea, del pensador más notable, entonces se creía, estimado público, que era la verdad, que era la filosofía verdadera, era esa, lo cual naturalmente no ha sido así. Pero Platón nos dice algunas cosas muy interesantes. Nos dice, por ejemplo, que el universo en su totalidad es un diseño inteligente, que no es un diseño casual, como se lo cree ahora, que es un diseño casual que ha salido de la explosión primordial del Big Bang. Aquí, estimado público, viene la teoría opuesta, la teoría que también ha sido muy popular a lo largo de los siglos, el universo como el diseño inteligente de un ser superior, pero un diseño que puede ser comprendido por esfuerzos racionales. Es decir, que puede ser comprendido mediante los experimentos y los razonamientos que la ciencia ha estado haciendo sobre el universo. Un diseño inteligente puede ser comprendido por seres inteligentes como nosotros. Entonces tenemos un universo necesario que, según Platón, no podría haber funcionado de otra manera. Un diseño realmente lo contrario a lo contingente, a lo fortuito, a lo casual, que es lo necesario, lo que solamente puede pasar de una manera o de otra. Se cree, estimado público, que, que el libro llamado Critias, tal como suena, Critias, es la continuación del Timeo, pero esta obra lamentablemente está incompleta. Ningún manuscrito de la antigüedad ha sobrevenido hasta nosotros en forma entera. Por lo tanto, tenemos el Critias solamente en una especie de esbozo que se interrumpe en un momento dado. Otras voces dicen que ha sido el último manuscrito que está incompleto porque Platón murió justamente durante la escritura del mismo. Eso no podemos saber. El Critias, lo único importante, estimado público, es que es la descripción del continente perdido de la Atlántida. Y esta Atlántida, este continente perdido, estaría situado al occidente de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules son hoy el estrecho de Gibraltar. Y en medio del océano Atlántico habría habido un continente con una civilización muy, muy elevada. O sea, con un modo de vida y con conocimientos extraordinariamente elevados que nosotros no alcanzamos. Pero tenían estos habitantes de la Atlántida una falla, es decir, un error de construcción. Eran demasiado arrogantes y no notaban sus limitaciones. Trataron de conquistar Grecia y Atenas, creyendo que era una tarea muy fácil,
y fueron derrotados. Y luego el continente se hundió con estos seres humanos. Entonces, es una enseñanza muy parecida a algunos conceptos bíblicos. La arrogancia es lo que nos puede llevar a la perdición. Estimado público, muy brevemente quiero mencionarles lo siguiente. El corpus completo de las obras platónicas incluye a veces algunos textos que no están en todas las compilaciones. Entre esos textos, el más importante es el Alcibíades, además que hay dos versiones diferentes de este texto, que lo vamos a ver la próxima sesión. Este texto de Alcibíades, estimado público, es rechazado por algunos investigadores de la obra platónica como apócrifo, es decir, como falso, como escrito por otras personas. Pero como se trata de un texto muy usado en la antigüedad y actualmente, un texto que a muchos pensadores lo consideran completamente de la mano, de la pluma de Platón, no podemos dejarlo de lado. Pero como es un poco largo, lo tenemos que dejar para la próxima sesión. Yo les quería simplemente decir, estimado público, que existen varios diálogos que no los vamos a tratar porque son de importancia secundaria dentro de la gran obra platónica. Por ejemplo, hay otro estudio sobre los sofistas, el diálogo Eutidemo, tal como suena, Eutidemo, ¿no? Que es un otro estudio más sobre esos sofistas que han producido solo un pensamiento instrumental y no uno humanista global. O sea, un pensamiento que puede ser utilizado también para la maldad, porque el pensamiento humanista es el que considera también aspectos éticos de relevancia social y el que impide que un pensamiento sea realmente considerado como un simple instrumento de explotación de los seres humanos. Esa temática que ya la hemos visto en los diálogos Protágoras, Gorgias y el sofista en la sesión de hoy, está tratada en este Eutidemo que no tiene ninguna novedad interesante, sino una gran cantidad de juegos retóricos, juegos lingüísticos, cosas que han debido divertir a la población que sabía griego, pero que para nosotros esos juegos de palabras no tienen mucho sentido. Por lo tanto, podemos dejarlo a un lado. Ustedes en cualquier compilación van a encontrar este diálogo Eutidemo. Quisiera mencionar muy brevemente y a la pasada el diálogo menexeno o menexeno. Menexeno, estimado público, es, es un diálogo divertido donde se trata de seleccionar a un orador para que haga las llamadas honras fúnebres o la oración fúnebre, el obituario de una personalidad muy importante. En Grecia, al contrario de otras culturas, había la costumbre de honrar a los grandes hombres que habían muerto. Y la oración fúnebre, en el momento de enterrar el cadáver, era una de las más importantes. En este diálogo menexeno o menexeno, sin embargo, el tema principal
no es solo la elección del orador correcto para que el discurso fúnebre sea brillante, sino también Platón trata de hablar de muchos temas que tienen que ver con la historia de Atenas. El diálogo es muy importante para historiadores y para todos aquellos que quieren saber algo sobre la cronología de Atenas. Habla de las familias antiguas, o sea, sobre temas genealógicos que hoy no nos preocupan para nada. Describe la guerra de Atenas contra los persas, las grandes batallas, también las guerras civiles entre los griegos, la confrontación con Esparta, es decir, temas de importancia, digamos, cronológica histórica, que hoy no nos interesan mucho porque no tiene un sustrato filosófico. Por ello lo dejamos a un lado y podemos mencionar, eso sí, un texto importante que se llama Crátilo. Tal como suena se escribe Crátilo, en griego kratulos, que es el primer texto, creo yo, de la historia universal sobre una filosofía del lenguaje, o sea, una obra que podemos calificarla de lingüista moderna. En esta obra, que es realmente muy, muy interesante, pero de un tema que no tiene que ver con las grandes líneas de la filosofía platónica, pero sí a los que se interesan por la filosofía del lenguaje y la lingüística. Platón discute allí preguntas como las siguientes: ¿cómo se crean las palabras? ¿Quién las inventa? Se hace la pregunta, ¿son las palabras adecuadas a las cosas? ¿Es la terminología lo conveniente para explicar los fenómenos? ¿Quién ha inventado los nombres de los dioses, de los héroes, de los planetas y de los seres humanos? ¿Son los nombres una imposición de terceros, como es cuando a uno lo bautiza o cuando a uno le dan un nombre? Eso es una pregunta muy interesante porque el nombre de uno mismo, o sea, lo más profundo de la identidad de uno, es dado por terceros, por los padres, por el sacerdote, por el registro civil. Y generalmente es la pura casualidad como se llama una persona. Entonces, aquí, Platón es el primer filósofo que yo sepa que se pregunta cómo han nacido las palabras, si son invenciones arbitrarias de una instancia o el desarrollo social muy lento que ha pulido poco a poco sonidos onomatopeicos muy raros y que los ha convertido en las palabras actuales. También aquí Platón nos pone a discusión, por ejemplo, el problema de algunos conceptos que todos los comprendemos, pero que nunca los podemos definir claramente, como aire, éter, tierra, tiempo, año, mentalidad, inteligencia, lo bueno, la justicia, el ser humano, la esencia de la mujer, la esencia del arte, las virtudes, etcétera. Entonces, ¿quién ha inventado esas palabras? ¿Corresponden realmente las palabras a los objetos o a los seres que quiere designar la terminología? ¿Por qué, por ejemplo, el concepto de lo más noble y lo más alto, Dios, Theos en griego, es un concepto tan corto y que parece tan ordinario? ¿Y por qué gente sin importancia tiene nombres largos e ilustres? También aquí Platón se pone él mismo la pregunta, ¿está el
contenido del objeto está contenido en la palabra, el río Nilo y sus aguas están contenidas en la palabra Nilo, es decir, también como metáfora. Cuando hablamos de Nilo, hablamos siempre de agua. Está contenido el concepto de Nilo en la modesta palabra Nilo. Todas estas preguntas, estimado público, ninguna tiene contestación. Todas estas preguntas están en este diálogo crátilo, extremadamente interesante, pero de un tema relativamente marginal para un curso introductorio como el actual. Estimado público, como ya es la 1:30, tal vez hay alguna impugnación, comentario, crítica. Esas cosas siempre están bienvenidas. Si no ocurriría eso, estimado público, aquí daríamos por terminada la clase de hoy. Yo les desearía un buen fin de semana, un merecido descanso y volveríamos a reunirnos el próximo viernes.